Bueno, entonces seguimos con los discos aquí con Elvis de Estados Alterados. Que me estaba contando, repíteme ese que dijiste que los perdiste y cómo los recuperaste. Sí, siempre en toda la historia de la banda siempre aparecía algún productor importantísimo o algún empresario así que tiene que tener tu música y entonces uno le entregaba el disco y se agotaron los discos y uno se quedó sin su propio disco. Sí, el disco. Estos los he ido comprando revendidos con los años, realmente. Este es el segundo disco que sacamos. A ver cómo A hacemos ver, para esquivar la sin la sombra. sombra de la Tal camarita. cual. Se llama Cuarto Acto. Es el segundo disco que hicimos como en el 93, me parece. 92, 93, no sé. Cuarto Acto es una frase de una de las canciones que está en el disco, una canción que se llama Infecto. Te Ajá, dice, no hay sí. pecado que te salve de este paraíso, no hay un cuarto acto para cambiar el final. Y esta joya es un diseño mío, yo soy diseñador industrial. Sí, La tiene puesta un amigo nuestro que se llama Román González, el personaje acá. sí. Eh, y este es el cambio de Discos Fuentes a perdón, de Sonolux a Discos Fuentes, ¿sí? Ok. Que es un cambio que implicó varias cosas porque Discos Fuentes es la disquera por excelencia de la música tropical en Colombia, ¿sí? Discos Fuentes Sí, grababa total. todos los vallenateros, la salsa, todo. Y ellos pues estaban interesados como en que siguiéramos un poco esa línea. Nos insistieron mucho para que le pusiéramos el toque tropical a nuestra música. Yo hubiera querido ver cómo hubieran hecho eso. La respuesta era, no sabemos. ¿Cómo, No, cómo? no sabemos cómo hacer eso. Pero entonces ellos hicieron una movida inteligente que fue ponernos a disposición músicos muy importantes que tenían. Sí, Y así fue como terminamos colaborando con Fruco, por ejemplo, Fruco y sus tesos, con Alfredo de la Fe, el violinista de la salsa, sí. con a ver, algunos de los músicos de la banda de Diego Galé también tocaron con nosotros. Y eso fue un proceso gradual. Digamos, en este disco hay por ahí alguna canción que tiene congas o hay unos Sí, violines por ahí de recuerdo Alfredo. algo. Sí. Y nosotros sentíamos que ya esto pues ya se derratió. Y hoy en día Claro, uno las oye y no es mayor cosa. En el disco siguiente ya sí fuimos un poquito más lejos en ese sentido. claro, porque Rojo sobre Rojo Ya sí tenía la fiebre tiene... de marzo, que aparte de que la fiebre de marzo sonó Ujú. mucho en ese momento que salió. Sí, Sonó un montón, tuvo otra vez video así, ¿no? De hecho, yo sí. tengo una idea, pero puede ser una idea mía. Que cuando, venga, mostrémoslo primero antes de yo ponerme a hablar carreta. Rojo sobre rojo. Rojo sobre rojo. Ujú. Que fue como un momento para mucha gente que se conectó, digamos, con Muévete. Sí, Y que no era tan under, sino que iba más como por la radio y eso. Quizá en ese momento recuerdo que la gente decía, cuando salió Rojo sobre Rojo, decía, ay, volvió a Estados Alterados. Y dice, pero ¿cómo que volvió? ahí O él sea, luego para estaba. dónde se habían ido. Ajá. No, pero pues no, sí, como iban solo por la radio, como la fiebre de marzo fue como así, como tan sonada, tan pasada otra vez el video en la tele, ¿no? Claro, En la tele claro. comercial, hablamos de la tele comercial del momento. Sí, tal cual. Se generó también una idea, yo creo que a partir del video, de que como salió la banda tocando, Mm, entonces decían como no, pero es que ya no son Elvis y Tato, sino que ya es toda esa gente, entonces ahora ya es una banda como las otras bandas. Entonces lo típico, una gente decía, ya no es tan chévere porque no son dos, y ya no está tan oscuro, y ya no están tan tristes, y ya no sé qué. Y otra gente simplemente se gozaba la canción y pues nada, le gustaba o no le gustaba, que era lo importante. claro. Pero qué tan así es esa idea. En ese momento la banda éramos estos cuatro personajes, Sí, que éramos Camilo Zuleta, quien habíamos invitado a tocar guitarra con nosotros, estoy yo, Ricky Restrepo la batería y Tato Lopera teclados. ok. Sin embargo, este fue como un momento fuerte de, ¿qué? Del grunge, por ejemplo, ¿sí? Total, sí. Donde lo digital no era muy bien visto. Entonces Ujú. decidimos tocar en vivo, sin ayuda Sin de máquinas. computadores, sin máquinas. Y eso se volvió los ocho de Colombia. Si tú miras el video de la fiebre de marzo, Sí, total. creo que literalmente somos ocho músicos. Sí, No es un sé. montón de gente. Había dos teclistas, había un percusionista latino, había una corista, Sí, aparte de guitarra, bajo, batería, bueno, un montón de gente. Eh, y eso jugó a favor y jugó en contra también. Era muy complicado manejar ese gentío, manejar el sonido, claro. manejar todo esto. Sin embargo, fue una época muy chévere, funcionó. Eh, yo siempre comento que el concepto inicial de La Fiebre de Marzo era una canción más funk, más inspirada como por la película de Commitments. No sé si la Ajá, viste. sí, 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 claro.
Pero ahí como en negociación con la disquera y en un poquito también de idea de experimentar y de jugar, le metimos este toque ahí como un poco de son, como... Sí, y pues dio un resultado que a mí me parece chévere. Este disco lo propuso Federico López, lo propuso, no, lo produjo, perdón, que es Federico otro López. nombre que quiero mencionar. Claro, más que Federico López es súper importante porque Federico López trabajó Aterciopelados todavía mucho. trabaja con un montón de gente, ¿no? Exactamente. Él fue teclista de Aterciopelados mucho tiempo, trabajó Sí, con Kraken también. Eh, no sé si produjo algún disco de Aterciopelados, no sé si alcanzó a hacer eso. Sé que luego ha trabajado con, bueno, Fonseca, en fin, cantidad de gente. Pero en ese momento también era como Víctor, el que nos produjo el primer disco, si había ido a Medellín, y Federico era como, digamos, el discípulo de Víctor en ese momento, ok, la persona que podía producir un disco de rock. sí. Y hicimos este disco que, como dices, fue polémico en ese sentido. Mucha gente Ujú. dijo, no, se perratearon, otros dijeron, no, qué chévere. Nosotros mismos no estábamos muy seguros en ese momento, y ahora yo lo oigo en retrospectiva y me parece muy chévere. Este disco es ¿qué año? ¿En qué año sale? Esto es 95, me parece. O sea, plena fiebre grunge, Sí, sí, ¿no? 95, 95, tal cual. En ese momento en que andaba Equimosis, por ejemplo. En ese momento Equimosis creo que estaba empezando con su onda Ciudad Pacífico y con... Sí, porque lo pregunto porque también tengo recuerdos de hablar con gente de la radio, pues que, pues por ahí, Mm, que decían como, bueno, es que se están yendo, o sea, ¿será que eso se está volviendo el sonido de Medellín o qué? Porque, digamos, comparaban un poco la fiebre de marzo con con, la sí, onda que tenía, o mueve. sea, con lo que ponía Equimosis ahora, que ahora también tenía congas y tenía no sé qué, y ya Ujú, no era una banda de rock, ya Juanes no parecía el guitarrista Metallica, sino que ya era otra vuelta. tal cual. Entonces decían como, bueno, pues que Medellín se está volviendo tropical, ¿qué será? Pero eso puede ser un momento o puede ser una coyuntura, no sé tú qué crees. Digamos, nosotros, no- ese disco habría sido muy distinto si lo hubiéramos hecho sin la disquera presionándonos, Ok. ¿sí? La disquera estaba muy interesada en que nosotros introdujéramos elementos tropicales. Ujú. Había un deseo también como por... Era un momento ahí coyuntural en el que estábamos terminando las carreras, estábamos teniendo que decidir, bueno, nos vamos a dedicar a la música o no, queremos que esto nos dé para vivir o no, porque hasta ahora no ha dado para vivir. De pronto uno tiene que hacer concesiones si quiere, Si quiere que pase eso, claro. exactamente. Cedimos un poco. Como te digo, viéndolo en retrospectiva, me gusta el disco. En ese momento tal vez yo habría pensado como, no, esto no era lo que yo quería hacer. Sí. Em, pero, pero es un disco hecho a conciencia. Es un disco hecho con la mente tranquila, pues sin, digamos, sin, entre comillas, venderse. Sí. Sí, sí. Y no sé si esos son como los gérmenes de todo lo que después se volvió Tropipop y todas esas cosas, porque más o menos por esa época empezó todo ese movimiento. Sí, empezó un poquito después, pero sí, puede ser. Mm, Yo creo que yo no lo relaciono tanto, bueno, esta es mi opinión que no debería pasar, pero yo no lo relaciono tanto con ustedes. mm. De pronto un poco más sí con Equimosis. Me parece Sí, que ellos sí influenciaron claramente, esa onda así totalmente. Fue como claramente. vea que estamos vendiendo y todo el mundo dijo yo también puedo vender así. Y fue, otra cosa coyuntural fue que Carlos Vives, que siempre había hecho Carlos rock, Vives. siempre había sido el rockero de corazón, decidió empezar a hacer vallenatos. Sí, Y le fue muy bien con estos vallenatos que eran vallenato muy pop, sí, vallenato total. muy, muy occidentalizado, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Y eso jaló mucho a muchas bandas. Eso influyó mucho a mucha gente. Entonces, un poco de ahí viene todo eso, ¿no? Cuando salió este disco rojo sobre rojo, ¿en qué andaba el resto? Medellín, ¿en qué andaba? ¿Con quién tocaban ustedes? ¿Cuándo hacían conciertos? ¿Cómo era esa movida? Porque ya había pasado tres discos, o sea, ya iban por el Sí, tercer disco. bastante. Nosotros trabajábamos mucho con Equimosis en términos de producción, Ujú. porque María Inés, nuestra manager, era muy cercana a ellos también. Ellos también había varios que eran estudiantes de diseño y que nos encontrábamos ahí en la facultad. Y entonces nos poníamos de acuerdo, por ejemplo, para entre todos traer a Simón Brand a Medellín a que nos hiciera un video a las dos A bandas las dos juntas. bandas. Tan, tan. Sí, entonces salía video de Equimosis y salía video de Estados Alterados.
Y tocamos mucho juntos. Tocamos mucho juntos, con frecuencia con Aterciopelados, con frecuencia con Frankie ha Muerto, con frecuencia con... no tanta frecuencia, pero a veces con La Derecha, por ejemplo. Y... ¿en qué estábamos en ese momento? En ese momento, poco después de eso, empezó como la internacionalización de las bandas. Ahí vino ya una onda muy fuerte que no era ni española ni argentina, sino mexicana. Ajá. Esa fue la época como Cuando fuerte de cayó. Molotov, de Control Machete, de los comienzos de Plastilina Mosh. Pero ahí ya había pasado la onda, la primera oleada. Sí, O sea, ya había pasado Caifanes y la Cuca y la Lupita y todos ellos. ¿O era ese momento? bueno, no, sí era el momento de Caifanes. Sí era el momento de Caifanes, ahora que lo mencionas. Sí. El asunto es que por ahí, por ese periodo 95, 98, más o menos, Aterciopelados firma con Culebra Records y hacen Sí. un disco ya internacional. ¿Cuál fue ese disco de Terciopelado? Ay, yo no me acuerdo. El Dorado, no. No, no, es después del Dorado. Entonces tiene que ser Caribe. Caribe Caribe, Atómico Caribe sería, Atómico, ¿no? creo que sí. Creo que es Caribe Atómico. Sí, que fue el que hicieron con el productor este Con Manzanera. famoso. No. Ah, bueno, puede ser el de Manzanera, que es La Pipa de la Paz. Yo no tengo muy clara la cronología de Aterciopelados, pero el asunto es que, digamos que se internacionalizaron. Sí, Sí. ya se volvió un grupo que giraba internacionalmente y todo. Equimosis, buscando esa misma línea, se fue a Los Ángeles. Mm, Y en Los Ángeles se acabó, pero allá Juanes se volvió Juanes. sí. Y nosotros firmamos con una disquera mexicana que tenía estudios en Guatemala, que resultó ser una disquera muy extraña, a la que no le interesaba promocionar ni publicar sus discos. Ok, entonces, ¿cómo funcionaba eso? Nosotros, el tipo nos contactó, nos dijo quiero trabajar con ustedes, nosotros le dijimos perfecto, cuéntenme sus condiciones y nosotros le dijimos queremos que Tweety González nos produzca el disco, así Sí. pues como de puros conchudos. Queremos que Tweety González, ya habíamos hablado con Tweety, ya le habíamos escrito. Ah, listo, yo se los consigo. Tweety González, Ok. pues el quinto Soda Stereo, ¿no? Él Sí, fue sí, sí. teclista toda la vida y les produjo discos y todo. Eh, entonces esta gente nos llevó a la banda, que en ese momento éramos unos 7 8 músicos, a Guatemala durante un mes. Y llevó a Tweety con su esposa Ujú, a Guatemala durante un mes. ok. Antes de eso había llevado a Tweety como 15 días a Medellín a hacer preproducción con nosotros. Y estuvimos allá, sí, un mes entero grabando un disco. Que modestia aparte te quedó muy bueno, la verdad. Y que cuando terminamos de grabarlo, hablamos con esta gente, bueno, la semana entrante volvemos a conversar ya ustedes desde Medellín y nosotros acá para que hagamos el lanzamiento del primer sencillo. Ajá. 6 meses después no sabíamos nada de la disquera. Del disco. De la disquera. De la disquera. De nada, no, nadie daba razones, nadie contestaba. Entonces esto fue una entrada en pánico ahí. Eh, Más o menos 6 meses después aparecieron como si nada. No, lancemos el disco. No, un momentico, espere, a ver, hablemos. ¿Qué pasó aquí? No, no, no. Nada, lancemos el disco. Y entonces eso se fue como a problema y hubo ahí problema legal y al final quedó la cosa como bloqueada. Ni ellos podían mover el disco ni nosotros tampoco. Ese Ok. disco se quedó guardado. Entonces, ese disco no existió. No existió. Se volvió, No nunca existió. salió. Yo tengo un recuerdo de o sea, estaba en el ambiente como Estados Alterados, estaba en algún lugar de Centroamérica grabando un disco con Tweety González y todos decíamos como, wow, están grabando con Tweety González, Sí. esto va a ser increíble. Sí. Y recuerdo que la siguiente vez que los vi fue en la Media Torta, en un Rock al Parque, con Tweety González y su esposa, creo, por ahí rondando, todos Claro. correteando a Tweety González para saludarlo, para conocerlo. Tocamos con Tweety esa vez. Tocaron con Tweety, Él, exacto. él se subió al escenario con nosotros a tocar en la Media Torta en el 98. Sí. Que fue un concierto que se fue el sonido en medio del concierto. Bueno, pero era la Media Pero Torta de ese momento, eso era súper usual ahí. es cierto, es cierto. El asunto es que eso fue un golpe fuerte. Eso fue, pues, nos quedamos sin un disco al que le habíamos trabajado mucho, al que le habíamos puesto toda la fe. Estaba ese momento que te digo como de, bueno, estoy terminando la carrera, ¿qué voy a hacer con mi vida? Sí, ¿Mm? En ese momento Tato decidió venirse a vivir a Bogotá. ok. Eh,
Poco antes de eso había habido como hay diferencias con toda la cantidad de músicos que eran básicamente invitados, entonces quedamos otra vez como el núcleo inicial de la banda, pero en ese momento el internet apenas estaba empezando, Sí, entonces trabajar desde dos ciudades a distancia no era nada fácil. Lo intentamos, dimos un último concierto en Medellín cuando ya estábamos separados geográficamente. Poco antes Ricky se había ido a vivir a Boston para ok. hacer un posgrado. Y no funcionó. Dimos un último concierto se llama Media Torta, en el Parque San Antonio en Medellín, En San Antonio, sí. con los Pericos de Argentina. Ok, Ese concierto no salió muy bien, que digamos, y ahí decidimos parar la cosa. Y ahí bueno, fue como el bache inactivo de estados alterados. ok, bueno, vamos a parar nosotros también la cosa. Vamos a seguir en el siguiente video, créanme que lo amerita, no es que nos estemos alargando. Antes yo siento que estamos es como acortando, Tratando de comprimiendo. condensar, sí. Pero bueno, vuelvo y digo, en el link de abajo, aquí ya seguimos con Elvis, esto es Aquí sí hay historia.